Y uno de los temas que venimos repasando juntos es este plan de estabilización que tendría que encarar un próximo gobierno. Y allí entran, bueno, dos cuestiones, ¿no? Una, si se trataría, por ejemplo, de una política de shock, es decir, ir hacia unas reformas de una forma mucho más rápida, o si no, a un gradualismo con los efectos que eso podría tener en un contexto, obviamente, de volatilidad con cada una de las variables. El dólar, por lo pronto, que venía tan tranquilo, ahora de a poco se está despertando. Por lo tanto, y ya empieza la cuenta regresiva otra vez para el balotaje. Hay incluso algunas encuestas que miden a Javier Milei por encima de Sergio Massa, lo que provoca mayor dolarización de portfolios. El dólar MEP, que venía muy tranquilo, ayer empezó a subir también. El blue en consecuencia empezó a subir otra vez. Ver cómo puede llegar a ser incluso la próxima semana, que va a ser clave. Vamos a conversar sobre la coyuntura actual con Fernando Morra. Él es economista. Bueno, mencionaba yo recién al inicio cuál va a ser, en definitiva, este plan de estabilización con dos modelos bien distintos, Fernando. Incluso ya lo conversamos con vos varias veces, ¿no? En cuanto a política económica. ¿Qué tal? Buen día, Rocío, Mariano. Bueno, obviamente sí, tenemos un escenario muy distinto, digamos, los dos candidatos, y un poco lo charlábamos previo a las elecciones generales, y habíamos dicho, bueno, tal vez lo que el mercado está tratando de adelantar es qué chances tiene Javier Milei de ser presidente. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la propuesta de dolarización es una propuesta que luce compleja. Hasta ahora el candidato no se ha desdicho, digamos, no propone de cualquier forma avanzar hacia eso. Todavía no sabe muy bien, no sabemos ni los economistas, digamos, que tratamos de pensarlo, ni tampoco entiendo el mercado, de qué manera se va a realizar, y eso obviamente genera mucha incertidumbre y una dolarización de carteras, porque el Banco Central, como ustedes saben, bueno, esta semana se hizo el pago al Fondo Monetario Internacional y eso está dejando reservas netas, esta forma de medir las reservas, que es descontando básicamente todos los pasivos de corto plazo, que estarían en alrededor de 10.000 millones negativas. Dolarizar en un contexto en donde las reservas netas son negativas, obviamente es muy complejo. Sí, tal cual, donde tenés ahora, para meternos por ahí ahora en la coyuntura del día a día, tenés en los próximos días nuevo pago para hacer al fondo y no tenés mucha más plata que te entre pese a dólar 70-30. Exactamente, el dólar 70-30 sirvió de alguna manera también, y Mariano, estaba escuchándote recién antes de entrar a la entrevista, que decías, bueno, venía calmo el mercado de los dólares financieros. Obviamente la medida de permitirle a las empresas ingresar por el CCL, de alguna manera lo que genera es un volumen de oferta en ese mercado que le permite al Banco Central retirarse de las intervenciones propias y generar más oferta para calmar de alguna manera la demanda. Ahora, obviamente eso tiene un otro costado, digamos, que es el Banco Central le cuesta un poco más acumular reservas porque está resignando una parte de la liquidación que tendría que ocurrir en el mercado oficial. Y creo que un poquitito pensando hacia adelante, este va a ser el principal factor de discusión, o uno de los principales factores de discusión, pensando en cómo vas a ordenar. Yo creo que de alguna manera, y escuchamos esta semana, por ejemplo, a algunos economistas más cercanos a las ideas de Javier Milei, como Carlos Rodríguez o inclusive el mismo Domingo Cavallo, que lo que están diciendo es, bueno, es muy difícil o muy complejo, o va a generar mucho desorden ir hacia una dolarización de manera digamos, de shock. Lo que debería observarse es algún paso intermedio en donde uno trata de ordenar el mercado de cambios de manera tal de que haya un dólar financiero y un dólar comercial, para tratar de que dentro de las posibilidades el dólar financiero, en un contexto en donde un programa económico consigue cierta noción de tratar de reducir la incertidumbre de hacia dónde va a ir la economía,
En ese caso, bueno, el dólar financiero podría empezar a bajar y eso permitiría que la unificación en el momento que ocurra se haga con un nivel de tipo de cambio un poquitito más bajo. Es decir, para tratar de explicarlo de una manera, no, la idea sería no tratar de que el dólar oficial vaya a replicar el dólar financiero, sino de calmar el dólar financiero de alguna manera o los dólares financieros para que en el proceso de unificación la aceleración de la tasa de inflación no desordene el resto del programa económico. Claro, y el Crawling Peg, ¿lo vas a empezar el día 15 o vas a esperar al día 21 después del balotaje para empezarlo? Y ¿cómo lo vas a empezar también, no? ¿Lo vas a empezar a un promedio del 0,5 diario para que te dé un 10 mensual a tono con la inflación? ¿O vas a empezar rápido de un 5 primero, no? Bueno, esa es una gran pregunta. Lo que estamos viendo es que hasta ahora el gobierno se metió en una situación en donde al fijar el tipo de cambio le está quitando presión a la inflación. Es muy probable que veamos una pequeña desaceleración, no sabemos si va a ser 2 dígitos, 1 dígito, pero va a estar en el entorno del 10%, que es menos que los meses anteriores. ¿Ayudado por qué? Bueno, ayudado porque de alguna manera pisaste el tipo de cambio y eso te acompaña a quitar presiones sobre alimentos, sobre todo el resto de los bienes exportables. Ahora, el problema es que el tipo de cambio se está apreciando, es decir, tenemos un dólar hoy que es más bajo que el que teníamos previo a la devaluación en términos reales comparado con los precios. Eso le va a poner una presión al inicio. Ahora, también es cierto, y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en ese mercado, el dólar oficial cada vez representa menos, porque con todo el conjunto de exportaciones que se liquida a un 30% de dólar financiero y a un 70% del dólar oficial, en la práctica ya está operando una devaluación que está generando lo que estamos viendo, que es una inflación del entorno del 10%. Claro. Es decir, la inflación no fue al 0% como fue el dólar oficial, sino que se está moviendo a un ritmo del 10% mensual. Si yo tuviera que tratar de adivinar el futuro, de nuevo, uno no lo sabe, pero pensando en esta salida, uno está imaginando que el gobierno, sea quien sea, y creo que aquí va a ser muy difícil que apenas termine el proceso electoral o a partir del 10 de diciembre Milei diga vamos a dolarizar, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque se espera, antes de eso siempre se requieren dólares y esos dólares deberían venir de financiamiento externo y ese financiamiento externo solamente se consigue si hay un programa fiscal, un programa cambiario, etcétera, etcétera, y eso va a tardar tiempo. Con lo cual, en el interín, ¿qué es lo que uno debería esperar? Bueno, uno debería esperar alguna forma de ordenamiento nuevo del mercado cambiario que trate de simplificar la cantidad de dólares, la multiplicidad de dólares que existen. Y aquí el problema es qué ocurre con el dólar oficial. Y creo que la tensión va a estar, y cierro acá, Rocío, a ver si... La tensión va a estar en que si uno genera un salto muy fuerte en el dólar oficial, lo que va a terminar haciendo el dólar oficial es desordenar todas las cuentas públicas. Es decir, el programa fiscal que uno puede presentar se va a desordenar fuertemente si el dólar oficial pega un salto muy fuerte, y si el programa fiscal se desarma, no hay financiamiento, y si no hay financiamiento, cualquier programa de estabilización empieza a fallar. Claro, es muy complejo. Pensaba en lo que no debería hacer, en este caso, el gobierno nacional para que pase lo que sucedió eventualmente en la última devaluación, ¿no? Que se trasladó directamente a precios, a inflación y que además, digo, el sostenimiento de la brecha fue prácticamente similar, ¿no? Depende con el tipo de cambio que lo compares en el momento y demás, pero no se terminó logrando el objetivo de achicar esa brecha y sí, además, toda la complejidad que trajo para la inflación. Yo creo que hay dos cuestiones distintas. Una es no hacer nada y mantener las cosas como están no va a poder ocurrir. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Central va a necesitar de esa liquidación de dólares y esa liquidación de dólares va a venir si el tipo de cambio es de alguna manera un poco más tentador. Ahora, hay un problema que es tampoco puede haber mucha liquidación porque entramos en una etapa en donde los stocks, que es nuestra gran fuente de liquidación, los stocks agrícolas, no van a aparecer hasta por lo menos principios de enero. De cualquier manera, no hacer nada pareciera que va a ser muy complejo, o sea, es decir,
vamos a tener que ver algo. Mi impresión es, de nuevo, lo que vamos a ver es, va a depender, y ahí sí, de nuevo, la última experiencia es muy importante para tratar de entender qué cosas no hacer, de evaluar y no cambiar o no mostrar un cambio de diseño del programa económico. Es muy complicado. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente esa devaluación se traslada muy rápidamente a precios. Si todo el sector privado, es decir, todos los que tomamos decisiones, vemos que básicamente no hay cambios en el programa económico, en materia fiscal, en materia de ordenamiento cambiario, en materia de qué es lo que va a hacer con el sector externo, va a ser muy difícil que la devaluación no se traslade a precios. Entonces, tiene que haber un ordenamiento cambiario que posiblemente venga con un mayor deslizamiento cambiario, pero también un mayor nivel del tipo de cambio, pero tiene que haber otros anuncios en materia fiscal y en materia de manejo del esquema cambiario. No puede mantenerse este esquema de tantos tipos de cambio distintos para distintas actividades. Creo que vamos a ver algún ordenamiento en materia cambiaria con menor cantidad de tipos de cambio, y también vamos a ver un anuncio que creo que va a ser uno de los pilares de la política económica en materia de cuál va a ser el programa fiscal para el año próximo, es decir, cuánto va a ser el déficit, porque eso tiene repercusiones sobre el mercado de los títulos públicos y también sobre el financiamiento o la emisión monetaria que hace el Banco Central. Entonces, programa fiscal y algún ordenamiento cambiario es lo primero que yo me imagino que vamos a ver. Creo que se va a intentar al principio no dar un salto muy fuerte del tipo de cambio porque, de nuevo, hay que generar condiciones para que eso no se traslade a precio. Y hay mucho agotamiento, ¿no?, por parte de los sectores más vulnerables en relación a la economía diaria, en definitiva. Ya lo había mencionado Sergio Massa, la intención de que el año que viene se vaya hacia un superávit fiscal. Habrá que ver, digo, en la práctica lo que termina sucediendo con las políticas económicas que logren acompañar eso, ¿no? Sí, hasta el momento el presupuesto que se presentó, más allá de que no fue tratado todavía, mantiene las pautas del programa del programa del fondo. Es decir, se presentó un presupuesto que tiene para este año un déficit de 2,4, es decir, de alguna manera el Ministerio de Economía ya nos está anunciando de que le iba a resultar muy complejo cumplir las metas de este año. No las está cumpliendo, pero está bastante cerca para un año muy difícil desde el punto de vista fiscal. Y el año próximo tiene un déficit de 0,9, que es básicamente lo que estaba dentro del programa con el fondo. Es decir, lo que hasta ahora presentó el Ministerio de Economía es un presupuesto con un déficit de 0,9. Presentó una tabla anexa con gastos tributarios, es decir, todo aquello que genera exenciones del IVA, el régimen de Tierra del Fuego. Ahora, esas cosas son muy difíciles de modificar, requieren mucho consenso político, con lo cual, por ahora, el escenario base es el del programa con el fondo, es decir, un déficit de 0,9. Creo que en algún momento, creo que después de las elecciones, cualquiera de los dos candidatos va a tratar de mostrarse mucho más fuerte, es decir, mucho más duro en materia fiscal, y va a tratar de presentar un presupuesto con un déficit más reducido que el que estaba dentro del programa con el fondo. Te agradezco.